volvemos a nuestro tema general de este año, que es la iglesia, su concepto, su tarea, su significado, sus alcances, etc. No que hayamos agotado el tema anterior de la reforma en Italia, sino que se terminó el periodo y con el consistorio platicaremos sobre cómo concluimos ese tema. Ahora vamos a ver otra de las tareas de la iglesia, y es la de predicar la soberanía de Cristo. ¿Qué significa esto? ¿En qué consiste? ¿Cómo debemos de hacerlo? ¿Por qué debemos de hacerlo? Son interrogantes que esperamos que a lo largo de la exposición puedan ser entendidas. Buscaremos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2. Y en este capítulo vamos a leer los versículos 10 y 11. Si lo tenemos, quiero invitarlos para que todos ahí en sus lugares, pero con mucha reverencia, leamos estos dos versículos, 10 y 11 del capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. ¿Lo leemos? Dice así: Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Oremos. Señor, una vez más nos hemos acercado alrededor de tu palabra, a través de la cual, Señor, y por la obra de tu Espíritu Santo, conoceremos tu voluntad. Nuestra oración y nuestro ruego, Señor, es que con el poder de tu Espíritu nos lleves a un entendimiento de tu voluntad, y que al fin de la exposición, Señor, haya en nuestros corazones la plena convicción de que así ha hablado Jehová, que haya la plena convicción en nuestros corazones y la plena resolución de decir: haremos como ha dicho Jehová. Por Jesús te lo rogamos. Amén. Se acerca ya una temporada, aún no iniciamos. El último domingo de este mes entramos en la temporada de Adviento. Será nuestro primer domingo de Adviento. Nosotros todavía no tenemos nada, pero si ustedes van a Walmart, a Sears, a cualquiera de estas tiendas, y ustedes verán que ya desde agosto habían empezado a exponer artículos para esta fecha. Y como ustedes saben, el personaje central de estas fechas es Santa Claus, el que siempre resuelve los problemas, el que une las familias, convierte a los incrédulos, obviamente los que no creen en Santa Claus, al final de la película terminan creyendo en Santa Claus. Y hermanos, que lo digan o que lo hagan estas personas no debe extrañarnos. Ignoran la palabra de Dios, ignoran el verdadero significado de la Navidad. Pero encontrar en los hogares cristianos, en sus árboles, Santa Clauses, o en sus ventanas, Santa Clauses, o en sus chimeneas, el calcetín, que no sé si es el de la semana pasada o de hace un año, ¿sí?, esperando el regalito. Eso sí que es triste, hermanos. Y entonces, en lugar de que el personaje central sea nuestro Señor Jesucristo, el personaje central, este ser mitológico, lleno o rodeado de toda un cúmulo de anuncios comerciales, porque al fin de cuentas ese es el fin último de los comercios. Quizá parte de ello sea culpa nuestra, no quizá es, hermanos, porque no hemos nosotros cumplido nuestra tarea cabal. Algunos hermanos piensan que la tarea de la iglesia inicia y comienza con el culto, y son muy celosos y no faltan al culto, pero eso es todo y lo único que hacen.
No hay más por el reino. Otros, celosos del evangelismo, no están satisfechos si no salen a repartir un folleto, si no le hablan a un drogadicto, si no le hablan a una mujer de la mala vida, si no la traen según ellos a los pies de Cristo. Entonces la iglesia no está cumpliendo con su tarea. Y son cosas que debe de hacer la iglesia, por supuesto, pero nada más hasta ahí. No hay nada del reino que se haga. Y así, hermanos, podríamos seguir enumerando lo que lamentablemente en algún punto alguna iglesia, ¿sí?, se centra y se carga. La iglesia, la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, confiesa y proclama la soberanía de Cristo. Y si lo hace, o lo debe de hacer, es porque la Escritura así lo enseña. Este sencillo pasaje que acabamos de leer, en estos dos pequeños versículos, quienes se acercan a buscar al Salvador, dicen, van preguntando por Él. Los ángeles que anuncian también están anunciando. Dicen que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los magos llegaron buscando no a un niño indefenso de yeso que se rompe, que se quiebra y que luego tienen que llevarlo a un local que dice se arreglan niños Dios, ¿no? O se visten niños Dios. Que Dios es tan inútil, ¿verdad? Hermanos, el ángel anunció un Salvador. El ángel anunció un Cristo. El ángel anunció un Señor. Los magos preguntaron, ¿dónde está el que ha nacido Rey de los judíos? No fueron a buscar otra vez a un niño indefenso, fueron a buscar al Rey. De consiguiente, incluso nuestros padres de la iglesia, nuestros padres puritanos, en la pregunta número 23 del Catecismo Menor de Westminster, hablando de nuestro mediador, en su respuesta dice que Jesús es nuestro, como mediador, es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro Rey. En este solo pasaje, el primer título que vemos que se le da a Jesús es el de Salvador. Y necesitamos un Salvador porque esta es la realidad de nuestras vidas. Los problemas que hay en la sociedad, los problemas ambientales, no son más que productos, son el resultado del pecado del hombre. Ese es el verdadero problema. Poner mujeres policías, como dijeron hace algunos años, ¿sí?, porque son menos corruptos que los hombres. Pronto los periodistas se encargaron de desmentir esto. Sacaron por allí una mujer pidiendo su mochada y dice, ay, ahorita que venga mi compañera, también te va a pedir, como si nada. Entonces, no es cuestión de sexo, no es cuestión de, como decía Platón, no existe pecado sino ignorancia. Entonces, no es cuestión de educación. El verdadero problema está aquí en el corazón del hombre, su pecado. Y por eso necesita un Salvador. Y necesita conocerlo. ¿Y cómo lo van a conocer si nosotros no lo predicamos? Si nosotros ya tenemos los descuentos de Navidad para irnos a Cancún, a Mazatlán o no sé a dónde. Seguramente les vamos a predicar a las olas. O a los granitos de arena. No lo sé. ¿Sí? Entonces, si está Santo Claus ahí es porque nosotros no hemos predicado a Jesús que es Salvador. Miren, hermanos, ¿por qué hay vagoneros? ¿Por qué hay tanto vendedor afuera de las puertas del metro? Porque hay compradores. Nada más piénsenlo en eso. Nada más por eso. Ahora usted póngase las pilas y diga, no le compro, verá si no desaparecen los vagoneros. ¿Ven? Entonces, este ha sido el problema.
que donde la iglesia debe hablar, ha callado. Sigue anunciando el ángel, dice que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Esta palabra, ustedes saben, significa el ungido, es decir, el autorizado por Dios. Ningún papa, ningún monje, ningún pastor. Es Cristo el único ungido. Él es el único que representa. Y Cristo, cuando ascendió, dijo: me voy, pero les enviaré el Consolador. El Espíritu Santo es el único vicario de Cristo. No existe más vicario. Nadie se puede arrogar ese nombre más que el Espíritu Santo. Y también encontramos aquí, en este mismo pasaje, dice que es Señor. Señor, quien significa dueño, el que manda. Es el título del rey. Si este y otros tantos pasajes nos hablan de la realeza de nuestro Salvador y le dan a Cristo el título del rey, ¿quiénes somos entonces nosotros para despojarle de ese título? Por tanto, la iglesia de Dios, ustedes y yo, el Mesías directamente, y cada uno de ustedes en particular y su servidor, debemos anunciar, debemos proclamar la soberanía de Cristo. Por eso, la iglesia predica la soberanía de Cristo. Por eso lo estamos haciendo hoy nosotros en este momento. Y predicamos la soberanía de Cristo como una verdad escritural. No algo que se nos ocurrió, no es algo místico, no es un producto emotivo. Es el testimonio vivo de la Escritura. La iglesia predica la soberanía de Cristo porque es una verdad confortante. Trae vigor, trae fuerza, trae visión a nuestra tarea dentro del reino de Dios. Tenemos objetivos, tenemos metas. Nosotros no vivimos como los pollos. Nada más nos paramos y al maicito y a la agüita. Nosotros tenemos perspectivas, tenemos una visión del mundo, sabemos el rumbo que tenemos y sabemos lo que debemos de hacer. Por eso predicamos la soberanía de Cristo, porque esta es una verdad confortante. Pero además, predicamos como iglesia la soberanía de Cristo, porque esta es una verdad insoslayable, es decir, inevitable. No podemos ocultarla, ni debemos ocultarla. Y aunque lo hiciéramos, Dios se encargaría de sacarla a la luz. Ustedes recordarán cuando aquellos fariseos se acercaron a Jesús, reprendiéndole porque sus discípulos estaban alabando al Señor. Cállalos, maestro, no los oyes. Y la respuesta del Señor dijo: si estos callan, las piedras hablarán. Pero qué triste, hermano, si las piedras hablan, porque nosotros seremos llamados a juicio. Entonces traigamos aquí a la mesa el primer punto. La iglesia predica la soberanía de Cristo como una verdad escritural. Aunque la consumación del reino está reservada para el futuro, la Escritura enseña enfáticamente que Cristo está reinando sobre el universo hoy mismo. Bástenos por el momento mencionar unos cuantos ejemplos de la Escritura. Dice el Espíritu Santo en una parte de la Escritura: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Primera de Corintios 15:25. Él reina hasta que todos los enemigos, ya está reinando.